Shalom, bienvenidos a un nuevo Café con Raíces. Con aroma a Torah. Dios les bendiga. Shalom. Estamos en la sexta liyá, que es la que ahora corresponde compartir juntos. Somos el matrimonio Burgos Vázquez. Mi nombre es Alexis y mi amada esposa Andrea. Les saludamos, hermanos, y esperamos que sea de edificación para ustedes, así como para nosotros esta palabra. Vamos rápidamente a la porción del día, vamos a orar y procedemos a la lectura de hoy. La parashá de hoy corresponde a Jereimot, que significa Después de la muerte. después de la muerte. Y es la lilla número 6, como habíamos afirmado, que está en el libro de Levítico del capítulo 18, del Versos 6 6 al 21. al Vayikra. 21. Vayikra. Amén. Vamos a orar. Amén. Padre, te damos gracias, puesto que usted nos congrega en estas instancias, inclusive trascendiendo a través de estas redes sociales, abriendo puertas de hogares, pero por sobre todo abriendo los corazones a través de tu Torá, de tu palabra bendita. Gracias porque tú nos las das, Señor, para poder alumbrar el camino de nuestras vidas, para instruirnos, para enseñarnos cómo hemos de vivir conforme a tu voluntad. Que ésta se establezca sobre la nuestra y que la meditación en nuestro corazón y los dichos en nuestra boca hoy día permitan que otros también puedan acceder, Señor, a la libertad de tu palabra. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Vamos a leer entonces. Capítulo 18, versículo 6 en adelante. Dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es. No descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu madre, tu hermana es su desnudez, no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La, 13. la desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez, son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriéndose desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Amén. 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 La vida sexual, ¿no es cierto? De hecho, en este capítulo, bueno, en la versión Reina Valera dice actos de inmoralidad prohibidos. Actos de inmoralidad prohibidos. Entonces son actos sexuales prohibidos, sí, lo establece la palabra del Señor. Hay actos sexuales prohibidos y estos están reglados severamente por el Señor. Así es. Encontramos que es igualable a otros pecados que estaban sancionados con pena de muerte. Por ejemplo, la violación era un pecado de muerte, Claro. era un pecado grave, grave, tal cual como el matar a otra persona, quitarle la vida a otra persona, o la idolatría. Claro. Es más, el Señor establece en sus ordenanzas de que si tienes que preferir la muerte antes que pecar ante esto. Es decir, si alguien te dice ejecuta idolatría, idolatra a otro ente, o si no te mato, Es preferible que lo maten a es uno mejor y dejarse renunciar a morir. la vida de Claro, uno para hacer la idolatría.
claro. O si alguien te dice, viola a tal mujer o te mato, Mm. también Mejor es que, mejor dejarse morir. claro, A ese nivel está establecida la, la rudeza del la pago por severidad del esta, castigo. la severidad de este castigo. ¿Y por qué será tan grande el castigo? Bueno, por otro lado, ese es un primer punto que queremos dejar sobre la mesa puesto, pero hay otro punto también, hija, que es el apetito sexual o el deseo sexual, El líbido. el líbido, es Mm. un gran, para el hombre sobre todo, es un gran impulso. Mm. Es un gran impulso primitivo, por decirlo así, Es o como parte del instintivo. instinto. O sea, de hecho, yo creo que si volvemos a la creación, yo creo que tiene relación con el día en que se crearon. El varón se creó el mismo día que se crearon los animales. Entonces, de pronto Claro, ahí está ese instinto animal. Bueno, de hecho, aquellos que creen, ¿no es cierto?, no en la creación, sino que en la evolución, hablan de justamente que venimos del mono, por ejemplo. Y desde ahí hablan del tema de que somos parte del reino animal. Pero claramente esto no es lo que nos aboca, nosotros sabemos de dónde venimos, de un creador, ¿no es cierto?, y quien nos hizo conforme a su imagen. Pero es cierto que hay una especie de instinto que supera de pronto al hombre en respecto a la parte carnal. entonces lo que yo termino de interpretar para Andreita es que la comunidad científica incluso no es Mm. que vea que eh, los monos se parecen al hombre y por eso a lo mejor es la evolución, sino que al revés, yo he observado muchos hombres en sus prácticas y conforme a nuestras prácticas ven que son animales. Más animales, claro. Wow, buen punto, ¿no es Sí. cierto? Un buen punto aprovechado. No, considerando desde la creación, como el Señor los crea, ¿no es cierto? Como en La una, atmósfera, el ambiente. claro, porque a ustedes los crea, ¿no es cierto?, de la tierra, juntamente con los animales terrestres. Y en cambio la mujer nace de la costilla del varón, por eso quizás no tiene ese libido tan alto así como el hombre. Para la mujer no es una necesidad el llegar a intimar con el hombre, sí, lo desea y lo ama igual, pero no es algo que supere, o sea, puede vivir sin, digamos, puede vivir ¿Cuál es el sin paso ese deseo. obligado para que una mujer se disponga a una vida, a tener una relación sexual? Es que hay que entender que primeramente no tiene que ver ¿Te acuerdas de con, esto? no, pero La mujer requiere de seducción, requiere que sus emociones, sus sentimientos. sí, lo que ocurre, lo que quería mencionar era que en la mujer tienen que saber los varones que el acto sexual no inicia en la cama, o sea, inicia previo a llegar al momento, ¿no es cierto?, íntimo entre el hombre y la mujer. Inicia en el diario vivir, inicia en el trato del varón con la esposa. Entonces, para que la mujer se disponga, tiene que haber una relación, una intimidad, un compañerismo, un hombre que se va a escuchar, porque nosotros necesitamos que nos escuchen. A propósito de eso, Sí. Sin embargo, el varón es parte de su ser, es parte de su necesidad biológica el tener la relación sexual, intimar con su mujer. claro, entonces hay una connotación, ¿no es cierto?, afectiva en la mujer, primeramente que debe estar satisfecha Exacto. para que tenga la disposición para el líbido y la vida sexual, Ujú. ¿no es cierto? Es decir, a la mujer se le guía por el oído, por la atención, por el cariño, y en función de eso se dispone al sexo. Claro. Y, pero tiene que haber cariño, sin duda, Ujú. afecto. El hombre no, el hombre puede ser al revés. El hombre puede tener su relación sexual y conforme a esa, después viene el cariño, la emotividad y la disposición. Somos inversamente proporcionales en esto. Por eso yo creo firmemente que esta paracha está escrita fuertemente para el hombre, más que para la mujer. Esta porción de la lilla, Sí, o claro, sea, de la lilla, que es la porción, perdón, de la paracha. eso. ¿Por qué? Porque está hablando de relaciones sexuales prohibidas y el hombre está disponible para cualquiera de estas relaciones. Que son actos inmorales, claramente. Así es, Ujú. así Porque es. el sexo está permitido dentro de la relación conyugal del hombre y de la mujer, pero no cuando empieza a ver hacia el lado, digamos, fuera de lo que son las leyes, o más que las leyes, dentro del pacto, fuera del pacto matrimonial, cuando comienza a ver a la parentela, e incluso, lamentablemente, hoy día vemos en las noticias, de pronto nos conmueve, ¿no es cierto?, respecto de
violación de los padres, incluso a sus propias hijas, hijos. A veces no necesariamente son padrastros, a veces son biológicos, padres biológicos que llegan a esa instancia. Se ve más de lo que uno piensa, se sabe más de lo que uno piensa, pero hay otras que están un poquito más lejanas de esa parentela y que esta sociedad la justifica, como por ejemplo los primos, las primas, las cuñadas, Los tíos, o los tíos las con tías, claro. sobrinos, etc. Entonces es perversión y la verdad que está establecido más para el hombre este mandato, puesto que el hombre tiene este líbido más exacerbado y le va a costar mucho más disponerse a administrar ese líbido y contenerse. Entonces, Hachén nos coloca la vara difícil, porque primero nos crea con un gran líbido, con un gran ímpetu y apetito en esta materia sexual. Y segundo, nos coloca grandes consecuencias si fallamos en esto. Así es. ¿Para qué el Padre ha colocado este gran líbido, este gran instinto en los hombres en el tema sexual? Volvemos a la creación. Cuando el Señor le dijo, bueno, cuando, ¿no es cierto?, vio que Adán estaba muy solo y creó a una mujer para que le fuera ayuda idónea, cuando vemos esto, Ayuda opuesta, dice la también, Torá, ¿no es claro, cierto? que significa, ¿no es cierto?, en realidad es que es oposición para el mal del hombre, que por eso que Perfecto. se traduce en ayuda idónea, porque voy a ayudarlo para que haga la voluntad del Padre. Pero en definitiva lo que quiero decir es que el Señor les dijo que se unieran, que fueran una sola carne, que el varón dejara a su padre y su madre, se unieran en uno solo, y que ahora se multiplicaran y fructificaran. Entonces ahí da el propósito de la unión matrimonial y por lo tanto entendemos que el acto sexual, la intimidad sexual en la pareja tiene el objetivo, el propósito de procrear, de multiplicarse. Y en el matrimonio el Señor es el primer mandato que nos da. Entonces también podemos ver que más adelante, cuando vemos el Brit Hadashah, un Nuevo Testamento, se instruye, ¿no es cierto?, a la mujer y al varón que no se nieguen el uno al otro. Porque de lo contrario vendrá, ¿no es cierto?, Hasatán o Satán, ¿no es cierto?, a tentarlos. Porque el hombre tiene esa necesidad. Entonces, cuando ya en matrimonio, dentro de un pacto matrimonial, hay problemas en el matrimonio y no se llegan el uno al otro en la relación íntima o en la frecuencia de la intimidad sexual, claramente el hombre va a estar siempre más dispuesto a estar mirando, como dicen, hacia su entorno. El gato a la carnicería. Claro, quizás va a entrar en la infidelidad y también algunos que quizás tengan un líbido más exacerbado podrán ver inclusive a la parentela más cercana. Y ahí comienza el conflicto y de pronto ahí es donde el Señor establece esto. Bueno, y por lo mismo lo establece estos mandatos porque había un contexto de convivencia que era más íntimo, en carpas, con la parentela alrededor, y efectivamente era más fácil que existiera también la coerción de cuidar al victimario por ser pariente de los otros. Claro. Entonces el Señor coloca aquí un profiláctico, literalmente un preservativo, ¿no es cierto?, ¿Cómo se llama? para la familia. Vallas de protección. Sí, claro, defensas, barreras, Ujú. colocando esta normativa, ¿no es cierto?, para que las más débiles, sobre todo las niñas, las mujeres, no sufran violencia doméstica sexual. Claro. Por lo cual le coloca al hombre la restricción y la severidad de no infringir, porque lo más probable es que si, y lo vemos mucho en esta sociedad, mujeres, mamás solteras, ¿no es cierto?, que terminan por amor adoptando una pareja nueva, descuidando a veces la protección de su hija menor y terminan finalmente por no perder su pareja, a veces haciéndose parte de la complicidad del maltrato y de la victimización de las hijas. Sí. Por eso debemos entender que este es un mandato que está establecido para cuidar los círculos dentro del hogar y para que aquel que tenga temor de Dios dentro de una familia nunca se haga cómplice de estas bellaquidades o de estas perversiones. Familiares que dejan dormir a sus hijos con tíos, donde son abusados sistemáticamente por los hijos del tío y el tío no es capaz después
de controlar las circunstancias o el mismo tío ser un violador es algo que lamentablemente se establece como un pecado muy grande. O sea, no Mm, lamentablemente ocurre demasiado y claramente es perversión. Más frecuente de lo que pensamos. Por lo tanto, el Señor coloca los límites que se requieren. Así ¿Para es. efectos de qué? De que un pueblo que entre en obediencia pueda alcanzar, ¿no es cierto?, las promesas que Él tiene para nuestras vidas. Claro, y que sea un pueblo apartado y santo. De hecho, si nos revisamos, perdón, dentro del mismo capítulo, en los primeros versos dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Y esto lo vemos, ¿no es cierto?, reflejado en las prácticas que tenía, por ejemplo, Bila. ¿Te acuerdas de Mm, Bila? Una de las esposas de Jacob, mm, que se dispone a tener intimidad sexual con Rubén, claro, que es el hijo, el primogénito. claro. Y de hecho eso lo lleva a perder su primogenitura. Y eso lo lleva a perder su primogenitura. Mm, Y termina desechado de ella. claro. Y levanta, porque el Señor es así, tiene un sentido del humor, que digo yo, santo, que, que en realidad es bien especial, porque termina levantando un primogénito que venía de Egipto, que, Los hijos que es de José. Efraín. Ujú. Entonces, ojo con esto, Mm, cuando nosotros desechamos lo que el Señor nos ha dado para guardar, generalmente se lo dará a aquel que nosotros, eh, el cual es aberración en teoría o al menos pensado. O sea, por eso el Señor también dice que de lo vil y lo menospreciado del mundo Él escogió. Amén. Entonces, nosotros entendemos que aquí hay ordenanzas claras justamente para un pueblo que viene saliendo de la esclavitud, donde habían conductas y prácticas que no eran santas. Y además iban siendo conducidos a la tierra prometida que está habitada, ¿no es cierto?, por los cananeos que también tenían prácticas inapropiadas. Aparte de las aberraciones que tenían en la parte de la inmoralidad sexual, también vemos que en el versículo 21 decía que no ofrecerás tampoco a tus hijos a cultos extraños, ni tampoco a Moloch. A Moloch. Ujú. Claramente lo que empieza a ocurrir, ¿no es cierto?, que se llega a un nivel de maldad superior, a un nivel de maldad superior, que la mente pasa a ser una mente reprobada, como le dice el capítulo 1 de Romanos, Mm, ¿no es cierto? Lo dice en el hija de Pablo, y cuando uno se da cuenta de que conociendo a Dios y no lo tienen en cuenta ante estas advertencias, Él termina entregando una mente reprobada. sí. Y eso significa una mente pervertida Mm, que nunca va a alcanzar las promesas así es. que el Padre tiene para sus hijos. Es De, decir, se va a determinar para la autodestrucción. pero de hecho les dice que les daré una mente reprobada y los dejará que vivan sus pasiones desordenadas, dejándolos en en sus propias concupiscencias. Claro, lo dice, por lo tanto también Yahweh los entregó para que se hicieran inmundos, también dice, Mm, en la lujuria de sus corazones, para profanar sus cuerpos los unos con los otros, wow. y claramente transgredir límites Mm, y obtener deseos cumplidos va a llevar a una codicia mayor. claro. Y ese va a llevar a otro límite, a una codicia mayor y mayor, porque la codicia no tiene límites, Mm, ¿verdad? mm, El corazón codicioso no tiene límites. Y el mayor de los límites para este caso sexual termina incluso transgrediendo el género, transgrediendo los animales, y empiezan prácticas sodómicas, terminando y corrompiéndolos todo. Y eso no tiene vuelta atrás. mm. Pasar los límites que el Señor establece va a llevar a condiciones que efectivamente son tremendas. Y no solo con las que viva uno, dice que incluso eh, porque han convertido la verdad de Yahweh en mentira y falsedad y dan esplendor a la creación para servirle en lugar del creador. Es decir, derivan ¿qué? En idolatría. Mm, Termina llamando a la idolatría. claro. Y el Señor dice, eh,
Dice en el último versículo del capítulo 1 de Romanos, hace mención una de las conclusiones finales, hasta dónde llega. Dice, conocen muy bien el juicio de Yahweh, pero el que hace estas cosas son hijos de muerte. Y no solo continúan haciéndolas, sino que se consienten con quienes la practican. Además, o sea, inducen al error y al horror a Y, otros. y- y además disfruten con los otros que la practican. Esto es la base de aquellos que, por ejemplo, hoy día fomentan los negocios de la pornografía. Por ejemplo. Se Claro. gozan viendo pornografía, Mm. visitan páginas, pagan por ellas, corrompen los menores que están en la casa, desparraman la inmundicia para todos lados. De hecho, hoy en día es muy difícil lograr tener a nuestros hijos bajo cuidado en esta línea también, porque lamentablemente hoy día las redes están bombardeadas por todos lados de material altamente erotizado. Entonces, y vulgarmente, entonces es muy difícil lograr que nuestros hijos no se contaminen de este Egipto del mundo de cananeo, digamos, que hoy día en la actualidad existe. Estamos rodeados y nuestros hijos están siendo bombardeados literalmente cada día con un montón de información que claramente no es santa y que además los incita a cometer actos inmorales sexualmente hablando. Entonces es muy difícil hoy en día poder lidiar con esto con nuestros hijos, como dice ahí, que lleguen a establecer un culto a otros dioses o que nosotros mismos lo ofrezcamos. Nosotros tenemos hoy día la obligación como padres de nuestros pequeñitos de cuidarlos, de salvaguardarlos. Tenemos hoy día herramientas, si vamos a lo práctico, herramientas incluso informáticas que nos permiten tener un control parental, por ejemplo, que nos permiten salvaguardar de alguna manera que el acceso no sea tan libre. Porque cuando nosotros no cuidamos eso y cuando le entregamos, por ejemplo, un celular a un pequeñito, el pequeñito va a mirar YouTube, por ejemplo, o TikTok y va a ver una cantidad de información que no le va a edificar, no le va a ayudar y además, entre medio, una serie de propaganda altamente erotizada. Y ese es el Moloch de estos tiempos. Mm. Ese es el espíritu de Moloch. Si tú haces esto, estás entregando a tus hijos a Moloch, a las brasas del infierno. Sí. Esto es tremendo. Así que, bueno, esta es la liga de hoy. Creo que es intensa, pero es necesaria conocerla. Nosotros afirmar ahí que en el versículo 26 también de ese capítulo 1 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Uso esta Biblia de traducción simple, ¿no es cierto?, Reina Valera, que permite comprender que cuando nosotros perseveramos en romper los límites que el Señor instruyó, el Señor va a llegar a aceptar en algún minuto de que esta es nuestra voluntad, perseverar en nuestra maldad. Nos va a entregar un corazón endurecido, una mente reprobada, y eso va a permitir, ¿no es cierto?, que no haya retroceso para nuestra maldad, va a ir creciendo esta depravación hasta llegar al homosexualismo y distintas prácticas sodómicas que claramente el Señor decidió después en un tiempo lavar de esta tierra, ¿no es cierto? Limpiarlas, purificarlas con fuego. Porque el Señor purifica con fuego y con agua. Por eso es tan bonito desde esta invitación que nos ha hecho Café con Raíces y desde nuestra membresía de Clínica de la Familia, reconocer que todo nace en el hogar, que todo nace en la santidad de la familia. Cuidemos nuestras prácticas sexuales con nuestra familia. No está permitido con la parentela, no está permitido con los familiares. La única relación santa que Dios establece es de los esposos. Matrimonio. Marido y mujer. Y dentro del Pero, pacto matrimonial. Y no casándose con parientes. Es decir, el matrimonio no santifica la desobediencia. Claro. Bueno, hasta aquí con esta paracha, es intensa,
creemos que está demasiado disponible hoy día y que estamos mandatados más que nunca a obedecerla. Les mandamos un abrazo, les damos gracias a Café con Raíces que permite tener estas reflexiones que, si bien entristecen nuestro corazón, nos llenan de gozo, porque somos alertados, somos establecidos para su gloria y para ser la voz de los que sufren, de los más pequeños, de los silenciados. No dejes que, que, tu, que tu parentela rompa los cánones que están establecidos. Tienes el deber de hablar si estás frente a maltratos o a situaciones incestuosas que no son santas. Y a denunciar también si hay violación en el ámbito de la familia, porque también hay temas A eso me refiero. complejos. Y también estás invitado a no llevar a tus hijos a Moloco. Hoy día las redes podrían ser ese lugar. Cuídalos de los medios y de las redes. Shalom. Shalom. Nos vemos en un próximo Café con Raíces con Aromatora. Chao, chao.